Yo soy Agustín, el R4 de la Resi, Nico y con Cata, que se van a presentar. Le vamos a dar unas clases de la rotación de ustedes. Sí me pidió Martina Drapa, la instructora y la encargada, que les avisemos que tienen un día de práctico obligatorio, que tienen que anotarse, que ustedes saben el link, y que es una persona por práctico, ¿sí? Como para que se puedan poner de acuerdo. ¿Sí? Porque por ahí los espacios entre los R1 que tenemos y votantes de otros lados tenemos. Y lo otro que me pidió es si van a ir el día que arreglen, que lleguen 1:15, 1:20, no lleguen tanto tiempo antes para que no estén bollando, porque a veces por ahí todavía estamos con pacientes, me parece como un garrón de estar no van a llegar nada. ¿Sí? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Nicolás, soy R2 de Medicina General. Me toca darles una clase hoy que es bastante embole. Sí, es un embole y yo creo que se lo van a preguntar. Puede haber alguna cosita ahí que se van a preguntar. Así que no se preocupen, yo después les paso las diapos. Lo más importante es algunos ejemplos como para entender algunos tipos de estudios y eso es lo más importante. Después no lo van a poder leer, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Qué es medicina basada en la evidencia? Es el uso de la investigación en la población para ayudar a tomar decisiones individuales con los pacientes. La idea es que en el consultorio o en la práctica médica nosotros hacemos nuestra práctica, obviamente, en los conocimientos y digamos, el expertise que vamos teniendo con los pacientes en el consultorio, pero que nos hacemos también en estudios que nos den una base científica y confirmada de lo que vamos a hacer. La idea para una buena práctica médica es eso. Como dice acá, la práctica individual en cada paciente y obviamente los conocimientos y los estudios se van haciendo año a año y están actualizados. ¿Sí? Lo importante de la medicina basada en evidencia es que tiene algunos problemas, ya no tanto. Por ejemplo, la barrera del idioma ya no corre, está lleno de autores por todos lados, de inteligencia artificial, ni siquiera tenemos que leer casi. Pero sí hay que tener cuidado cuando uno ve un estudio o se quiere basar en un estudio para poder aplicarlo, es ver los conflictos de interés que hay justamente, quién es el estudio, por qué lo pide, quién lo financia, el sesgo de publicación también, que es el sesgo de publicación, es cuando vos publicas un estudio pero me das todo lo positivo y lo negativo te lo guardas, no me lo comentás, no me decís nada. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Obviamente lleva tiempo en el estudio científico, el trabajo científico lleva tiempo, lleva práctica y no es un día para el otro, entonces hay que darle mucha bola. Estudios de investigación, tenemos los estudios descriptivos, que nos hacen justamente escribir frecuencias, no asocia, no busca causas, ¿sí? Y si tenemos nosotros que son los analíticos explicativos, ahí ya buscamos causas, factores que se puedan asociar justamente en ese tipo de estudios. Tenemos transversales, donde se obtienen, las datos se obtienen a partir de una población de pacientes en un punto del tiempo. O sea, en tal año, tantos pacientes tuvieron tal cosa. Y los longitudinales, donde se estudian los pacientes en un tiempo, ¿sí? En una línea de tiempo más extensa. Descriptivos, fácil. Observar y describir. No busca causa, no trata de, digamos, de analizar más que pasó esto, pasó tal cosa. No se manipulan variables, o sea, el observador no interviene en el estudio, ¿sí? Lo que hace es recolectar datos, como características demográficas, comportamientos y condiciones de salud. Se me chingó la O. Bueno, por ejemplo, describir la prevalencia de hipertensión en adultos mayores de 60 años en una comunidad específica. Es eso, prevalencia, nada más. No estábamos buscando ninguna causa, ningún factor de riesgo, nada para asociar, ni ninguna causa que lo pueda buscar, ¿sí? No hay ninguna intervención por parte del observador. En cambio, los analíticos ya se busca establecer relaciones causales entre las variables. De diferencia de los descriptivos, los estudios analíticos implican la manipulación de variables y el uso de métodos estadísticos para analizar los datos. Su objetivo es identificar factores que afectan la salud y determinar cómo estos factores influyen en la aparición de enfermedades o de condiciones. Dentro de los analíticos tenemos dos tipos de estudios, los experimentales y los observacionales. Si vemos los experimentales, ya el observador realiza un experimento, interviene en el estudio y también controla qué es lo que pasa en ese estudio, ¿sí? En cambio, los observacionales, no hacemos buscar una causa, etiología o predictores, no tenemos el investigador, el que
realiza el estudio no interviene más que para verificar, ¿sí? Para verificar qué está pasando, para analizar las causas, los factores de riesgo, pero no hay ninguna intervención, ¿sí? En cuanto a los estudios analíticos, los experimentales, ya tenemos ahí, como dice ahí, el investigador decide y maneja las condiciones de estudio para lograr una comparación no sesgada de los grupos evaluados. Se realiza un experimento clínico que controla las variables a analizar. El grupo que recibe la intervención se llama experimental y el grupo de referencia se llama grupo control. El grupo control puede ser un grupo controlado por placebo, ¿sí? O contra la mejor medicación que haya en el mercado para esa patología, ¿sí? Por ejemplo, si era un nuevo tratamiento para la hipertensión, lo vamos a comparar con el losartán, valsartán, los antihipertensivos que haya. Si queremos saber una nueva medicación, dependiendo de en qué fase del estudio estemos, lo vamos a comparar con placebo, ¿sí? Una pequeña diferencia que puede haber. Siempre van hacia adelante, siempre prospectivo, toda la información se recolecta hacia adelante en el tiempo y son doble ciego. Ese doble ciego es muy importante, que ni el participante ni quien evalúa sabe a qué grupo pertenece el participante del estudio, ¿sí? Es importante para ir viendo los sesgos. Entre los ensayos clínicos analíticos, los más comunes son los ECA o los autorizados o randomizados, controlados. Todos los participantes del estudio tienen la misma chance de estar en el grupo experimental o en el control. Se hace, digamos, al azar, se van dividiendo los grupos, tratando de mantener una muestra demográfica, porque se van dividiendo las aguas. Bueno, tantos van a ir a placebo, tantos van a ir a la medicación, pero nadie sabe quién recibe el placebo, quién recibe la medicación hasta el final del tratamiento. ¿Sí? Es al azar. De esta manera se evita que la presencia de otras variables o confundidores puedan explicar las eventuales diferencias entre los grupos, ya que la exposición al factor de estudio no tiene relación con absolutamente ninguna otra variable como edad, sexo, educación, etc. Proveen la evidencia más fuerte de asociación causal entre el factor de exposición y el evento del estudio. Vamos a ver los niveles de calidad de evidencia donde se ubican los ensayos clínicos analizados. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de estos estudios controlados analizados? Que nos ofrecen una mejor evidencia en cuanto a la relación causa-efecto y que evitan los sesgos confundidores, ya que se asigna la intervención al azar. Y en cuanto a las desventajas, son muy caros, relativamente complejos, están limitados por barreras éticas e incluyen población autoseleccionada. Esto después lo pueden leer, no hay ningún problema. ¿Vamos bien por ahora, más o menos? Genial. Y después tenemos los observacionales, donde no hay experimentación, sino que lo que se hace es observar y analizar la relación entre las variables sin intervenir directamente en el estudio. ¿Sí? El investigador no manipula las variables, simplemente observa lo que ocurre en la población. Tenemos tres tipos de estudios analíticos observacionales: las cohortes, los casos y controles y los de cohorte transversal. ¿Qué son las cohortes? Los estudios de cohortes de seguimiento. Una cohorte es un grupo de personas que entre sí tienen alguna característica que los une. El investigador lo que hace es observar dos cohortes libres de una patología, por ejemplo. Un ejemplo fácil. Tenemos pacientes que fuman y que no fuman. Y queremos estudiar si esto tiene alguna relación con el cáncer del pulmón. ¿Sí? No tienen la patología, pero sí podemos analizar una población que tiene tabaquismo como factor de riesgo y una que no lo tiene. Y lo seguimos en el tiempo. Y ahí vemos si estos pacientes tuvieron tabaquismo, tuvieron mayor cantidad de casos de cáncer del pulmón o no. ¿Sí? O sea, hay una relación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Otro ejemplo es el estudio de Framingham, ¿sí? Conocido, y también la incidencia de cáncer del pulmón en fumadores y no fumadores. Estos grupos después lo leen. Lo que sí es importante saber de los estudios de cohortes, como se lo he cortado, es que vamos a calcular el riesgo relativo. ¿Sí? Ahora después se los voy a explicar bien en otro cuadro que tengo para que usted también puede ser el riesgo relativo y cuál es el otro que se utiliza normalmente, que es el odds ratio, que lo vamos a ver después. Voy siguiendo este cuadro, que tenemos la población que está libre de la patología que queremos estudiar y vemos tiene el factor de riesgo positivo que lo presenta, que son de las cohortes, y el grupo control que no lo tiene. Y vamos a ver,
Si el evento aparece, o sea, si el cáncer del pulmón, por ejemplo, aparece o si no aparece. Lo mismo abajo. Si el cáncer del pulmón, los pacientes que no tienen síntoma de riesgo, aparece o no aparece. Si es el riesgo absoluto, después el riesgo relativo. Igual en sus explico, nos vemos en un cuadrito que es más fácil. Lo de cortes, como ventajas, tiene una secuencia temporal, mide la incidencia, tiene mejor control en la selección de la población de estudio. Identifican confiablemente los eventos en estudio y pueden evaluar exposiciones poco frecuentes. No sería el tema del tabaquismo, pero se utiliza también. En cuanto a las ventajas, son caros y prolongados, es difícil seguir a los grupos, está el sesgo de vigilancia, que es la búsqueda más exhaustiva del evento, no están expuestos. Vamos a buscar, obviamente, el paciente con cáncer de pulmón, vamos a estar pensando en que el paciente seguramente ese cáncer de pulmón no se tabaquita, vamos a hacer más hincapié en el estudio de esos pacientes. Puede pasar. ¿Sí? La idea es que no pase, pero pasa. Y no son prácticos para evaluar eventos poco prevalentes. Tenemos los casos y controles. Ya en los casos y controles es diferente a las cortes porque en los casos y controles el grupo casos ya tiene la patología. ¿Sí? En este caso sería, por ejemplo, el cáncer del pulmón. Y tenemos un grupo control que no tiene la patología, pero que podemos estudiar, por ejemplo, retrospectivamente. O sea, nos vamos para atrás en el tiempo y vemos, che, ¿por qué estos pacientes desarrollaron cáncer de pulmón y estos no? Bueno, puede ser porque fumaban. ¿Sí? Es al revés. En vez de ir desde el factor de riesgo a la patología, vamos a ver la patología, así encontramos un factor de riesgo que nos pueda llegar a causa. ¿Sí? Separan individuos que hayan sufrido el evento de interés y un grupo control que lo haya sufrido, pero que sea comparable en todas, por lo menos la mayoría de las características del grupo de casos. No requieren seguimiento, lo que es ventaja en cuanto a costo y rapidez. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de que determina si existe una relación entre el consumo de sal y la presencia de hipertensión. Tenemos pacientes hipertensos, que es el grupo casos, y los controles son los pacientes que son hipertensos. Y decimos, bueno, yo creo que la hipertensión puede estar causada por el consumo de sal. Entonces, agarro los grupos que tienen hipertensión y los que no tienen, nos vamos para atrás en el tiempo y estudiamos cómo es el consumo de sal de esa gente. Y vemos si podemos asociar o no a la patología. Vemos si apareció más en los grupos que tienen hipertensión o si es la misma cantidad en los dos grupos. Ya vemos qué es lo que pasa. En este caso, en los casos de estudios de casos y controles, se utiliza el odds ratio, que es una relación de probabilidades. Recuerdo bien de qué trata. Como ven acá abajo, es igual que otro. Acá tenemos el caso, que es el que tiene la patología, y tenemos el grupo, los factores de riesgo positivos o los que no lo tienen. ¿Sí? Ya vemos la prevalencia, ¿sí? Del factor de riesgo. Y tenemos el grupo control, que son los que no tienen la patología, pero que pueden tener el factor de riesgo y los que no lo tienen. Y calculamos el odds ratio, ¿sí? Que nos permite de manera prospectiva ver cuál es ¿cómo se dice? La relación de probabilidades. Tenemos los casos positivos con factor de riesgo y los casos que tenían positivos sin factor de riesgo, y eso lo dividimos por los casos controles que tienen el factor de riesgo dividido los casos controles sin el factor de riesgo. Igual les muestro cómo se resuelve. No le den tanta bola a esto sin entender de qué trata la con los estudios de casos y controles, las ventajas que son eficientes, son mucho más baratos, ofrecen una posible causa a través de la asociación entre el factor de riesgo y el evento de interés, y son muy útiles para eventos de baja prevalencia. Otras ventajas, muchos sesgos, sí, los estudios con muchos sesgos, el sesgo de recuerdo, conozco la definición de los casos, una adecuada selección de controles y una distribución desequilibrada de muchas variables que actúan como un fluido. Acá hay un pequeño cuadrito como para dar resumido cuándo usamos el odds ratio y el riesgo relativo y qué es lo que mide. En el caso de odds ratio, dijimos que lo usamos con los estudios de casos y controles de manera retrospectiva. Tenemos que estudiar justamente casos de estudios de casos y controles que mide la relación de probabilidades, que mide la fuerza de asociación entre dos factores, y que su uso es más útil en estudios retrospectivos. En cuanto al riesgo relativo, que dijimos que lo usamos de manera prospectiva en los estudios de cohortes,
compara riesgos, mide el riesgo relativo entre dos poblaciones y es útil en estudios prospectivos. ¿Sí? Vamos a ver para adelante. En los riesgos relativos representa la razón de la probabilidad de que un evento, por ejemplo, una enfermedad, ocurra en dos grupos diferentes. Si el ratio me da 1, quiere decir que no hay asociación entre la exposición, el factor de riesgo y el resultado. Fue igual en los dos casos, ¿sí? Tanto en la población de enfermos y no enfermos, no hay una asociación más fuerte en cuanto a que el factor de riesgo llevó a la enfermedad. ¿Sí? Si es mayor que 1, sugiere que la exposición de ese factor de riesgo está asociado con un mayor riesgo de resultados. O sea, si está asociado a, por ejemplo, al consumo de sal, seguramente el consumo de sal va a tener un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Especifica esto. Ahora, si un odds ratio me da negativo o menor a 1, menor a 1 no negativo, menor a 1, indica que la exposición podría estar asociada con un menor riesgo que tendría un efecto protector. Se dice, ¿sí? Como por ejemplo, digamos que en el caso de hipertensión se prueba que la sal no produce hipertensión, en el odds ratio menor a 1 tendría un efecto protector. No es así. Lo segundo estudio, el odds ratio menor a 1 quiere decir que tiene un efecto protector. ¿Sí? Y después riesgo relativo, que se utiliza en los casos de cortes, compara el riesgo de un evento como una enfermedad entre dos grupos, los que estén expuestos a un factor y los que no estén expuestos. Si el riesgo relativo me da 1, digo que no hay diferencia entre los dos grupos, el riesgo es el mismo. ¿Sí? Si el riesgo relativo mayor a 1, sugiere que el riesgo de contraer la enfermedad va a ser mayor en el grupo expuesto a ese factor de riesgo. Si me da menor a 1, indica que el riesgo va a ser menor en el grupo expuesto. Eso es lo más importante de esto. Saber qué es lo que miden y cómo se interpretan esos valores. Por ejemplo, un estudio de corte y prospectivo, el estudio que sigue fumadores y no fumadores durante 10 años para observar cuánto desarrollan cáncer de pulmón. En cambio, en un estudio de casos y controles, que es retrospectivo, tenemos un estudio que identifica 500 pacientes con cáncer de pulmón, 500 personas sanas que no tienen cáncer de pulmón, y lo utilizamos como en los casos de control. Y se investiga su historial de tabaquismo para ver si hay una mayor proporción de fumadores entre los casos. Y de esa manera asociarlos. Después están los estudios de corte transversal o de prevalencia, se recopilan datos de una población en un mismo punto para analizar la relación entre exposiciones y resultados. Son útiles para generar hipótesis y asociaciones. Se utiliza para determinar prevalencia y tiene esa selección donde demuestra que es representativa de la población. Por ejemplo, evaluar la relación entre el consumo de alcohol y la prevalencia de depresión en una población en un momento determinado. Esto sería un estudio de corte transversal. Si no hay una relación, intentamos relacionar un factor con el otro en un momento determinado del tiempo. Esto hablamos un poquito de metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Es como un análisis de análisis. ¿Sí? Es como una revisión, muchas revisiones de estudios que se fueron realizando sobre un mismo tema y que el objetivo es proporcionar una estimación más precisa del efecto de una intervención o relación entre variables al reunir y analizar datos de diferentes investigaciones. Ayuda a profesionales de la salud y a los responsables de políticas a tomar decisiones informadas basadas en evidencia acumulada. Si quisiera poner esto, ¿todo bien? ¿Un análisis? No, pensé que nosotros, en realidad que hacemos un poco de gineco, un poco de libro, un poco de pediatría, un poco de, no te da la vida si nos ponemos a leer la revista de pediatría, la revista de biología, la revista de. Sí. Entonces, para nosotros mantenernos actualizados, poder darle la mejor medicina al paciente o la más actualizada, la que nosotros querríamos recibir si vamos a un profesional, nos valemos de trabajos, sobre todo de mayor calidad, que agrupen mayores trabajos. Che, decime, por ejemplo, qué hacen con la próstata en Finlandia, en Dinamarca, en Latinoamérica, analizan y sacan como para llevar eso a nuestro consultorio y que esté basado en la evidencia, cosa que después llámese demanda, llámese cualquier cosa, che, estaba justificado. O sea, y esta es la mejor forma, digamos, luego la inteligencia artificial está recontrapotenciado, pero para bajar esto que a veces es muy conceptual y medio fumeta a lo que hacemos nosotros, ¿no? Todos los días.
Esto es importante, grado de evidencia, dependiendo de qué tipo de estudios o información, de dónde lo obtenemos, cuál es el nivel de evidencia que tiene justamente cada estudio. Esto primero se lo van a preguntar, se les puede llegar a preguntar, por ejemplo, les pueden preguntar cuál es el tipo de estudio que tiene mayor nivel de evidencia, o por ejemplo, qué grado de evidencia tiene el ensayo clínico randomizado de ciegos, si tiene buen nivel de evidencia o bajo nivel de evidencia. Eso lo pueden llegar a preguntar, ¿sí? Véanse esto, más o menos acuérdense de dónde se queda cada cosa, qué va en la punta de la pirámide, qué va en la base, ¿está bien? Se lo van a preguntar y está bueno saberlo también para cuando uno va y lee algo, un estudio, a ver qué es. Un ensayo clínico randomizado de ciego, bueno, tiene buen nivel de evidencia. Son opiniones de expertos editoriales y me quedo con el ensayo clínico randomizado. La idea es usar las dos cosas, pero siempre hay algo que tiene mayor nivel de evidencia, más calidad. Después, esto, la fuerza de recomendación. Esto indica el grado en que se puede estar seguro de que realizar o no una intervención va a producir beneficio o daño según, como fue estudiado según la USPS Task Force, que es la que nosotros utilizamos y nos basamos para saber justamente cuáles son las recomendaciones que hay en cada prácticamente, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esto lo pueden leer, pero por ejemplo, una recomendación A es una recomendación fuerte. Se recomienda la acción preventiva, existe alta certeza de que el beneficio neto es sustancial. O sea, hay que ofrecerlo o proporcionar el servicio justamente cuando estemos en la práctica médica, ¿sí? Recomendación A. Y por ejemplo, recomendación B, de los dos extremos, por ejemplo, no se recomienda la práctica preventiva. No lo ofrezcan, no lo hagamos, hay certeza moderada o alta de que el servicio no tiene ningún beneficio neto o que los daños son mayores que los beneficios. O sea, desalentar el uso de este servicio. Desalentamos eso, ¿sí? No lo ofrecemos. No, esto viene de lo que le decía Nico, de hablar de un segundito. Sí. De la calidad de la evidencia, ¿sí? ¿Está bueno? De la calidad de la evidencia, nosotros después vamos a sacar cómo recomendamos y cuánto recomendamos algo. Entonces, imagínense que en la vida diaria de nosotros, detrás del visitador médico, te trae la última. El omeprazol, el lisinoprasol, que lo hablábamos hoy, o lo que pasó en pandemia, no sé si se acuerdan, la ivermectina, de repente le tomando ivermectina, ibas a ver el estudio, eran 14 flacos, en Camboya, no sé dónde se acuerdan. Entonces, la verdad que como para recomendarle eso y extrapolarlo a todo el mundo, y metodológicamente el laburo no estaba bueno, la calidad de la evidencia malísimo, pero fíjense que en momentos de desinformación, como a veces, aunque sea ustedes, sea la especialidad que sea que vayan a hacer, que vayan a reclutar, tienen que actualizarse y tienen que tratar de ver si lo que les están vendiendo es para vender lo que les están trayendo, porque obviamente el visitador tiene que pagar el traje, la nafta, el tiempo que esté invirtiendo, y ahí tenemos que estar nosotros sabiendo, che, lo que voy a dar o lo que va a pagar el paciente tiene evidencia, o sea, es lo mejor que yo le puedo dar o le puedo recomendar, y ahí van los niveles de recomendaciones o para una práctica, para un estudio. Sí, o claro, por ejemplo, en una práctica, una paciente de 85 años, le hacemos un PAP, como que no tiene mucha... ¿Qué hacemos? Y si es positivo, ¿qué hacemos? Pero también tiene que ver eso. Capaz que el daño que le hacemos a la paciente es mayor que si no hubiésemos hecho justamente la práctica, ¿no? Es un ejemplo de lo que se puede dar. Y esto lo pueden leer. Son cosas, la verdad, que si después lo leen tranqui, son fáciles. Quizás mucho como hubiese vivido, lo van a sacar. Lo van a leer y lo van a saber, eso lo verán. Y esto es lo último. No es. Primera parte, son 3. ¿Una duda? Vamos a hablar de esta parte. Soy paciente de tercer año y voy a hablar de salud comunitaria. Lo que vamos a hablar ahora son la definición de atención primaria de la salud, las características, la organización y las estrategias y herramientas. Empezando un poquito con lo que es la definición, tenemos una definición que es clásica de la atención primaria de la salud.
que la define como la puerta de entrada a través del cual el paciente tiene acceso al sistema de salud. Y tiene un enfoque más bien biomédico o curativo que solamente atiende a lo que es la enfermedad. A lo largo de los años fue evolucionando esa definición y a partir de la conferencia de 1978, la conferencia de Alma-Ata, esta definición cambia y se redefine como una estrategia integral que no solamente atiende a la enfermedad, sino que también incluye lo que es la promoción de la salud, prevención de enfermedades y lo que es la participación comunitaria o la participación de la comunidad en la gestión de su propia salud. Y que incluye una serie de características que son estas, las características de la atención primaria. La atención primaria es integral, eso quiere decir que aborda al paciente desde lo físico, lo mental y lo social. Es integrada, esto significa que no funciona de forma aislada, sino que se conecta con los otros niveles de atención, hospitales o también especialistas. Es continuada y longitudinal, esto quiere decir que abordamos al paciente a lo largo del tiempo. Es activa, no esperamos a que el paciente venga, sino que lo vamos a buscar, lo vamos a educar y vamos a tomar una conducta anticipada. Es accesible, es decir, que no tiene barreras económicas, no tiene barreras sociales, no tiene barreras culturales. Está desarrollado por equipos, trabajamos todo un equipo interdisciplinario, médico de familia, pediatra, gineco, licenciados en justicia, nutrición. Es comunitaria, es decir, que trabajamos en el terreno y con la comunidad. Y participativa, porque esperamos que el paciente sí tenga una actitud participativa, que pueda tomar decisiones sobre su propia salud y que pueda también participar en lo que es la planificación de acciones de salud. Es docente e investigadora, docente porque tenemos el rol de educar al paciente, también nosotros la educación misma nuestra formación, e investigadora porque también nos interesa, por ejemplo, qué prevalencia en esa comunidad hay de enfermedades crónicas y otros temas, ¿no? Como un ejemplo. Para a partir de eso poder tomar alguna conducta como en políticas de salud. ¿Cómo está organizada? Bueno, está organizada en el centro de salud, que es la estructura funcional donde ejercemos, todo el equipo interdisciplinario, permite el desarrollo de la mayor parte de las actividades del centro de salud y es la opción organizativa adecuada para que los distintos profesionales puedan ejercer su función. Y la otra parte es el equipo de salud, como nombramos, que es el pilar de la organización de trabajo en el centro de salud. Acá tenemos el equipo nuclear, que es el médico generalista, el pediatra, enfermeros, promotores de salud. Después un equipo más ampliado con el trabajo social, psicólogos, gineco, fonobiología, nutricionista, kinesio, farmacéuticos y el equipo completo que incluye a la comunidad. Aquí vimos antes que vamos a hablar también de estrategias. Dentro de las estrategias de atención primaria tenemos la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Esto, por ejemplo, es la evaluación de factores de riesgo, vacunación, educación sanitaria. Después la atención centrada en la persona, esta es la atención personalizada de la persona. Trabajo en redes y equipos multidisciplinarios, que es lo que hablamos anteriormente, todo el equipo multidisciplinario. Y el enfoque de determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud son los factores socioeconómicos y ambientales que influyen en la salud. Que ahora después vamos a ver mejor. Y como herramientas tenemos muchas herramientas, pero para, por ejemplo, la historia clínica o la visita domiciliaria, pero una de las herramientas que se sepan en esta clase es el análisis de la situación de salud. Como definición, es un proceso que lo que hacemos es recopilar información sobre el estado de salud de la comunidad, también los determinantes sociales y cómo esa población participa en lo que es el sistema de salud. Y esto lo hacemos a través de un estudio descriptivo, como nombré, que da cuenta de los principales problemas de salud de la población para poder establecer prioridades y a partir de eso tomar conductas o intervenciones.
Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de este análisis de la situación de salud? Definir necesidades y prioridades en salud, detectar factores determinantes del proceso de salud de la enfermedad, identificar desigualdades en inequidades sociales, formular estrategias de promoción, prevención y control de daños a la salud, generar evidencia que permita prever situaciones de salud y evaluar la pertinencia y cumplimiento de políticas de salud y estrategias de promoción, prevención y control. Dentro de la CIF tenemos componentes, vamos a hablar del territorio, la demografía y los determinantes sociales. El territorio es la parte geográfica donde vamos a realizar estas acciones de salud y lo podemos dividir en tres zonas, que son el área programática, que es la zona geográfica que está asignada a ese centro de salud, el área de influencia, desde donde viene la gente hacia esa zona que corresponde a ese centro de salud, y el territorio, que es la zona que está determinada por los límites sociales y culturales. Y acá tenemos un grafiquito de cómo está delimitado el territorio con el área de influencia y el área programática. Por ejemplo, el centro de salud estaría en el centro del área programática. Bueno, después la demografía, que estudiamos la estructura y dinámica de la población, vemos el sexo, la edad de los pacientes, todo esto para identificar poblaciones vulnerables y lo mismo para poder tomar conductas a partir de eso. Y los determinantes sociales de la salud, que es lo que nombramos anteriormente, que son estos aspectos ambientales, económicos, sociales, culturales, que van a influir en la salud de ese paciente. Por ejemplo, dentro de lo que es la educación puede ser el acceso al empleo, la comprensión de la información en salud, la alimentación, el consumo de tabaco y alcohol, son todas cosas que preguntamos. Y lo mismo, todos estos datos nos van a servir para tomar conductas e intervenir. ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto? Es cortita esta clase. Como conclusiones, la atención primaria es parte integrante tanto del Sistema Nacional de Salud como del desarrollo social y económico de la comunidad. La aplicación de la estrategia de atención primaria exige una estricta adaptación a las características y necesidades de cada lugar y se desarrolla en el marco de la atención familiar, en el marco de la atención primaria. Acá la bibliografía es la que tiene en la página de Gracias. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo? ¿Estamos muy conceptual? Sí, ¿Igual alguien tiene idea de irse a trabajar a otro lado? Distinto de lo que se están formando. ¿Te puedo preguntar a dónde, por ejemplo? Depende, a Si corto queremos. plazo o Bariloche. Ok, genial. ¿Alguien a algún otro lado? Que tenga idea, o a otro país, porque a veces esto que armamos de las estructuras a las que podemos llegar a ir a laburar, a veces está bueno averiguarlo, incluso en la entrevista, che, ¿qué equipo voy a contar? O sea, cómo está conformado. Más allá de esto de la medicina basada en la evidencia que hablaba Nico, es para nuestra práctica diaria, esto otro para la persona que quiera laburar, está bueno a veces. Che, ¿qué tipo o sea, conocer el área, qué tipo de enfermedades ven? Porque por ahí en Bariloche, en la época que está el ratón este, tenés que pensar en cantavirus, cosa que acá no lo vas a pensar ni a gancho, a menos que venga del sur. Y ese pensamiento es el que ustedes le va a permitir desenvolverse sobre todo afuera o en cualquier tipo de laburo, ¿no? No sé, quería probar. Voy a poner un poco más de Perspectiva de lugar. ¿Cuál
análisis de estudio, innovación, de evidencia. Meta-análisis. ¿Cómo viene con legal? En la facultad de Sí. Y además legal se une a todos los paros. Hay paro en Colombia y legal hay un paro. Bueno, es la tercera. Bien, estoy haciendo tuberculosis. Sí, como tengo las clases. Sí, como tengo las clases grabadas, todas de botánico de inmunología. Entonces, lo que hago es la descargo, aislado con una pulsación que me aumenta el volumen y me mejora el sonido, y después la sencilla. Entonces, después de la impresora, imprimo data, tengo los libros, tengo las diapositivas también, y después hago un curso de ciencia. Entonces, mi hermano, tengo un drive, armo carpeta, diapositivas, shows, todo eso, para poder parar. Porque todavía no sé qué especialidad hacer, pero cuando sepa, tener la posibilidad de sacar el mejor resultado. Sí, para todo. Y antes, obviamente, hay que elegir una especialidad. De alguna manera. Y hablé con mis papás para decirles que voy a hacer el día largo. Lo voy a hacer. Porque un amigo está haciendo el corto y como que nada, no hace nada. Como que, creo que a lo último que hay módulos, pero el resto... Pero el largo, porque el largo tiene pediatría, todo. Son 5 semanas, pediatría, 5 semanas y además... solo tienen las rotaciones que uno elige. Sí. A la mañana, oral. Bueno, ¿puedo preguntar qué especialidades les gustan como para seguir después?
Pregunta difícil. ¿Sería alguien, por ejemplo, en cirugía general? No sé. Clínica, medicina interna, un montón. Ok, una más oftalmo, otorrino, anestesia, por ejemplo, estética, medicina estética o cirugía plástica, ¿no? Estoy entre esas dos. ¿Estás entre esas dos? Ok, bien. Porque un poco el tema de hoy es, como decía Nico, medio paso en general, pero bueno, la idea es que, aunque sea, nos llevamos lo básico, lo que más nos va a servir, sobre todo en la vida diaria, ¿sí? No solamente para el examen. Hoy vamos a hablar un poquito de epidemio, que es esto, es una rama, una célula de la salud pública, ¿sí? Que no hace más que tratar de describir y analizar la dinámica del proceso de salud, enfermedad y atención, sobre todo de las poblaciones. Viene del griego epidemos, logo, que ya ellos ya tenían gente que se encargaba de ver lo que pasaba, ¿sí? Lo describen como lo que está sobre las poblaciones, ciencia que se ocurre sobre el pueblo. Y para hablar un poquito de la historia de dónde viene todo esto, fíjense que nosotros venimos hablando de afecciones, sobre todo las infectocontagiosas. Venimos de un paradigma médico hace unos siglos donde todo era contagioso, nos moríamos de cualquier bicho, hasta que aparecieron los antibióticos, y ahí empieza a cambiar un poco el paradigma, empiezan a aparecer las enfermedades crónicas no transmisibles como primera causa de muerte. Fíjense que entre el 2000 a.C. y el 2000 se encontraron momias de esa época, sobre todo en Egipto. Las momias que estaban súper bien conservadas, empezaron a ver que en la piel tenía estigma de lo que era viruela y lepra. Eso empezó a dar un indicio de que ya obviamente en esa época había enfermedades infecciosas. Y piense que para que un faraón o alguien muy importante, que por lo general no estaba en contacto con la gente común, tenga este tipo de enfermedades, imagínense lo que haber sido vivir en esa época, ¿no? El papiro de oro también, que es uno de los primeros, los que hablan de problemas de salud comunitaria. Empiezan a hablar de estas epidemias. Después en Europa, después del feudalismo, cuando empiezan los estados-nación, los estados justamente empiezan a cuantificar y hacer cuentas de a quiénes le podemos cobrar, cuántos sirven para ser militares y pelear las guerras que tenemos que llevar adelante. Y de hecho de ahí sale la palabra estadística. Son los estados haciendo números básicamente. Esto empieza a abrir las puertas de lo que es la estadística sanitaria. Así que las primeras estadísticas sanitarias es, che, ¿cuánta gente nació este año? ¿Y cuánta se murió? Empezar a contestar. Generalmente eso lo hacía la iglesia, o lo hacían las iglesias. Eso después los estados se lo empiezan a apropiar esta cualidad y de llevar lo que es natalidad y mortalidad los mismos estados. A su vez, estas estadísticas sanitarias son los que después, doctores como Thomas Sydenham, que seguramente lo conocen por enfermedades como la cólera de Sydenham, el tipo lo que hacía es, además de atender, anotaba y iba describiendo las enfermedades y los números de personas fallecidas por esas enfermedades. Entonces, fue tomando de algo comunitario, obviamente súper enfocado en la parte infecciosa. Acá tenemos epidemia de cólera, epidemia de fiebre amarilla acá en Argentina. En 1927 ya se empieza a hablar, fíjense, de una ciencia que trata las enfermedades infecciosas como fenómeno de masas. Y ahí ya empiezan a hablar de una epidemiología que estudie y vigile lo que es infeccioso. Después se profundizó un poquito más y ya cerca de la década de los 80 empiezan a hablar de una ciencia que estudia la salud poblacional, pero que incluye también a las personas sanas. Un poco con el paradigma que decía Cata, esta cosa de Almatá, hacer atención primaria de salud, que se tradujo en atención primaria de salud, pero en realidad es primary, es de esencial. En realidad sería atención esencial de salud, que es lo básico, que se basa sobre todo en prevención. Y ahí cambió el enfoque. En lugar de contar cuánta gente se me muere cuando ocurre la epidemia, por ejemplo, o la pandemia de COVID, o che, dengue, estuvimos fallecidos por dengue, sí, fueron tantos. Che, adelantémonos. ¿Qué pasa? Hay mosquitos, hay reservorio de mosquitos, no hay, estamos poniendo bien la basura, se nos estamos acumulando agua. La epidemiología empieza a apuntar a prevenir mucho más que a anotar cuánta gente se murió. Ahí fue cambiando la forma de hacer epidemiología. Por lo general, no está nada. Ahora, esto es un plano de Buenos Aires en 1871. En el 52, en el 58, después en el 68 también hubo una epidemia de cólera, pero esas 4 fueron brotes de fiebre amarilla. La última, que es en 1871, mató cerca del 8% de la población.
e hizo que se fueran de Buenos Aires un montón de gente, escapándose de toda la gente que se moría. La enfermedad transmitida por mosquito, la sospecha era que venían de los soldados que fueron a pelear la guerra con Paraguay, trajeron a Buenos Aires la fiebre amarilla en un año donde hizo muchísimo calor. Prosperó el mosquito porque Buenos Aires, imagínense que vivir en Buenos Aires en esa época estaba lleno de mierda todo, el riachuelo era un desastre, los mataderos, todo el mundo tiraba las cosas, no había cloacas, no había agua corriente. Imagínense que la gente, las letrinas donde hacía necesidades estaban cerca de donde vivían. En salud pública se habla que fácil, ¿no? Idealmente más de 20 a más metros tiene que estar de donde está la napa donde vos tomas agua. Mucha gente tiene donde caga, perdón por cómo hablo, a donde toma, al lado, y eso era Buenos Aires. ¿Sí? Imagínense que este problema que surge en 1871, en una ciudad que no tenía condiciones, ¿sí? Es un caldo de cultivo horrible. Tal es así que Eduardo Wilde, que es uno de los personajes de la historia argentina, que hoy es un barrio conurbano, hablaba de esto, ¿no? Que son grandes ciudades sin luz, con humedad, donde el sol puede recién pasar a través de las nubes de carbón y vapor. Parece que la gente no cocinaba con gas, era todo cocción, ¿sí? Y solo entraba la luz del sol para, digamos, cultivar todas las fermentaciones que hay abajo de esa nube que existía en Buenos Aires. Fíjense que acá es donde empiezan a hacer un poco la epidemiología nuestra, la epidemiología argentina. Y por eso lo marco, porque es un hito o algo parecido. Y de hecho cambió la ciudad por cómo la conocemos. La ciudad tenía un solo cementerio, a partir de acá la gente se moría en las casas, no teníamos dónde poner la gente. Algo muy parecido pasó en Ecuador con el COVID, la gente se moría y no había ambulancia que la fuera a buscar hasta 3-4 días. Imagínense un cuerpo de 3-4 días en Ecuador, a 3 de la tarde. Acá pasó exactamente lo mismo, entonces empezó a discutir, che, el agua que tomamos es un asco, no tenemos dónde disponer, no tenemos buenos cementerios. Los hospitales, la mayoría de los hospitales buenos eran de los españoles, el hospital italiano, el español, el hospital alemán. Había muy poco hospital público para la población. Y ahí se estaban muriendo todo el mundo, no había diferencia de clases sociales. Una de las cosas que se propone, Wilde junto con otros, es usar los filtros de las locomotoras. La locomotora estaba medianamente limpia para poder andar, usar esos filtros para que no se ensucie el motor y empezar a usar los filtros para que la gente pudiera tomar el agua. A partir de ahí empiezan a tratar de ver lo que es la parte higiénico-sanitaria de la Buenos Aires, que era terrible. Fíjense que unos años antes con el cólera se había muerto mucha gente, ya con esto la población quedó en una tercera parte. Hay un hombre que es Mardoqueo Navarro, que era un periodista de la época, que se le ocurrió empezar a anotar en enero y febrero cuántos se habían muerto. Fíjense que los separó en argentinos, italianos, españoles, franceses, ingleses, alemanes y varios. O sea, los criollos y todos los que habían venido de afuera. Se habían muerto 2 argentinos, 4 italianos y el resto de otras enfermedades. El conteo daba 6 por fiebre amarilla, 788. El mes siguiente ya se habían muerto 298 personas de fiebre amarilla contra 628 de otras causas. Y fíjense que ahí empezó a afectar a otros sectores. El tipo lo que hacía simplemente era ir anotando, él no era médico. Fíjense que en marzo, abril explota todo, pasamos de 6, 298 a 4.800 y después hay un pico en 7.535. Parece un poco a lo que hablábamos de pico de pandemia, de COVID, de cuando venía la segunda ola, con el dengue también, que en teoría ahora en marzo, abril iba a venir una supuesta ola de dengue, hasta ahora no. Esta epidemia fue importante porque, primero que mató 20.000 personas cuando el promedio era 5.000 y piquito. Después mató médicos que eran de renombre, por lo general médicos que trabajaron gratis, por ejemplo Muñiz, el hospital Muñiz, Carlos Quina, ¿no fue al pueblo a comerse algo? Sí. Bueno, es un médico. Se acabó muriendo en la epidemia de fiebre amarilla. Hay otros que vivieron, creo que Rawson es uno, los sobrinos de Pong Argerich, del hospital Argerich, trabajaron, no murieron, pero era muy común que los médicos trabajaran por vocación y en estas cosas podían llegar a fallecer, ¿no? Bien, la epidemiología entonces es una disciplina médica, se desprende de la salud pública, estudia que grupos de individuos que comparten alguna característica
puede medir y cuantificar el nivel de salud poblacional, trata de explicar la dinámica, describe qué enfermedades, identifica las determinantes y condicionantes que enferman a la gente o que potencialmente enferman a la gente, el orgánico de probabilidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de controlarlas, tratar de prevenirlas mediante acciones. Tiene un objeto epidemiológico, que obviamente es la población, un método que ahora vamos a hablar un poquito, y tiene lo que llamamos una estrategia epidemiológica. Como objeto y métodos, fíjense que se fue cambiando, pasamos de simplemente describir plagas a explicar cómo se comporta la salud poblacional, un poco lo que decía Nico, de tabaquismo, de cáncer de pulmón, relaciones entre factores y causales. Pasamos de un enfoque 100% de causalidad, o sea, virus tal, mata, sujeto tal, y listo. Eso era la época de las enfermedades infecciosas. Después, obviamente, con el cáncer y con las enfermedades emergentes como el VIH, también es, el VIH, el SIDA. O sea, ahí hay 100% de causalidad. Pero se empieza a brincar, se empieza a cambiar con un enfoque de riesgo. ¿Qué es riesgo? ¿Vale? ¿Me puede decir? Ayúdame un toque. Pero, a decir un concepto de riesgo. Probabilidad de enfermarse. Probabilidad de enfermarse, ok. De que algo ocurra. Claro. No es, Que algo ocurra. no es la asociación entre un factor de riesgo y que desencadene una enfermedad, como que la probabilidad, como sí, la probabilidad que... Ok, esa creo que es la clave, lo que están diciendo, la probabilidad. Y por allá dijiste algo La probabilidad de que algo ocurra. de que algo ocurra. O sea, la probabilidad de un evento. Ahora, si yo me compro, siempre digo el mismo ejemplo, si yo me compro un boleto de la lotería para ver si me gano 50 millones de palos, vos me vas a decir, che, ¿tenés riesgo de ganarlo? No. O sea, habla de probabilidad, pero que algo malo. ¿Sí? Siempre que hablamos de riesgo, ya sea económico o lo que sea, es el riesgo de algo estrictamente malo o negativo. Y el método es el método específico, es el método que todos conocemos, el método científico, formular una hipótesis, acumular la información, analizarla, desarrollar alguna conclusión y volver a empezar con alguna otra hipótesis. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estoy yendo rápido? Sí. La idea es dar un resumen de epidemiología que es fácil, donde lo estudien. Y ahí empieza a ver, porque está todo muy lindo, pero ¿cómo lo llevamos nosotros a la vida diaria? Está bueno hablar del papiro de Evers, de los estados, de Buenos Aires lo que pasó y de descubrir Carlos King quién era. Pero esto lo usamos nosotros normalmente en la vida diaria, en el consultorio, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos, muchas veces no lo tenemos en cuenta, y así nos comemos los viajes que a veces nos comemos, porque de la epidemiología nace la epidemiología clínica, obviamente, que es todo este método aplicado a la práctica diaria, a la práctica clínica. Nos va a promover métodos de observación e interpretación para sacar conclusiones válidas, lo que decía Nico, grado de evidencia, grado de recomendación, todo eso obviamente suma y sirve, así como también sirve para, fíjense lo que dice ahí, interpretar o conducir una investigación. Nosotros tenemos una compañera que le gusta mucho o que quisiera seguir la subespecialización o quiere seguir por el mundo de investigación. Es un mundo que se paga mucho, se paga muy bien, pero aparte es otra faceta de la medicina, es la medicina aplicada en pos de averiguar algo sobre un fármaco, sobre una enfermedad, súper interesante también, es otro enfoque. Ahora, esto es un montón de términos que ustedes van a ver en cualquier rama. Nosotros por ahí lo usamos muchísimo, ¿sí? Normalidad, riesgo, causalidad, diagnóstico, frecuencia, pronóstico, el periodo prepatogénico, que ustedes muchas veces lo usan para estudiar prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Entonces, nosotros vemos si el paciente que tengo enfrente es la norma para él, la norma del lugar donde estoy trabajando, ¿sí? Si hay algunos factores de causalidad que influyen directamente sobre lo que tiene el paciente, factores de riesgo que son, quizás no puedo establecer una causalidad, pero como decía recién el compañero, que puedan tener que ver y aumenten la probabilidad. Si el diagnóstico es posible, el historial si tiene validez, la frecuencia con la que veo esa enfermedad. Si yo veo un cuadro de sarampión hoy, lo pienso como más probable porque empezó a haber casos. Pero si yo lo veía hace 10 años, era una locura pensar que un nene tenía sarampión, ¿no? O sea, no había forma de que convencer a alguien de que esa enfermedad exantemática que tenía enfrente era sarampión, no había chance, nadie te creía. Hoy sí. Entonces, bueno, esto se los dejo para que ustedes después lo vean, pero
si el sujeto de estudio está enfermo, qué tan a menudo, lo que estuvimos diciendo un poco recién, si el tratamiento indicado cambia el curso clínico de la enfermedad, un poco lo que decía Nico, saber que lo que vamos a proponer realmente le sirve, es zaraza, es nada, ¿sí? El pronóstico, qué consecuencias tiene la enfermedad, si detectarla precozmente sirve o no sirve, y obviamente los costos. Muchas veces nosotros pensamos, che, ¿qué le doy a este paciente? ¿Cuánto un mango? ¿Tenemos muestras? No. ¿Lo puede conseguir? No. O sea, a veces readecuamos, por ahí no damos la primera opción, ni la segunda, la tercera, por ahí nos recuerda. Aparece otro término, que es este de epidemiología crítica, porque todos estos términos de la epidemiología en general, salvo lo que pasó acá con la fiebre amarilla, viene todo de afuera. Entonces, en Latinoamérica empezó a aparecer una corriente de empezar a decir, ok, todo lo que viene de afuera es válido, pero tenemos que traslocarlo a nuestra realidad. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cuáles son las enfermedades nuestras y nuestra forma de responder a eso? ¿Sí? Surge también de la medicina social, es mirar la realidad desde un horizonte de transformación, un pensamiento más crítico de si realmente podemos aplicarlo. ¿Y esto en qué es importante hoy? Nico habló de recomendaciones. Muchas veces la guía europea de cardiología saca recomendaciones que a veces son difíciles de extrapolar acá. Por ahí hay guías de otros países que son difíciles. Y van a ver que hay recomendaciones, por ejemplo, el PAP muchas veces hasta 75 años lo llevan algunos, y el Ministerio de Salud a veces dice 69, y estoy hablando acá. Entonces, perdón, una es más cuantitativa y la crítica por ahí se basa mucho más en lo cualitativo y cuantitativo. Teníamos, además del método y el objeto de estudio, teníamos lo que es la estrategia epidemiológica, que es básicamente para poder producir conocimiento. ¿Sí? Producir conocimiento en el médico que lee el artículo o en el investigador que va a investigar algo. Che, estoy viendo que mucha gente tiene cáncer de algo. ¿Tendrá algo que ver que haya una planta de agroquímicos acá a la vuelta? Presento el proyecto a alguien, me pone la guita, empiezo a hacer una investigación. Entonces, en esta estrategia epidemiológica aparece un montón de ramas, además de esta, clínica, informática, estadística y demás, que van a aportar a la epidemiología descriptiva, que es lo que usa después el médico o el investigador como juicio clínico, perdón, y crítico, para ver si lo que está enfrente es algo que se relaciona con prevalencias o con incidencias, o si el estudio que quiere hacer es más de prevalencia o de incidencia. Prevalencia, ¿tienen claro qué es? Prevalencia es carga de la enfermedad. Es la enfermedad que hay en el momento. Y se habla de corte transversal. Che, ¿cuántos tengo? No sé, ¿cuántos niños con autismo tengo ahora? Tantos. Che, ¿es más frecuente el autismo ahora entre los niños? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se está viendo más? ¿Se está diagnosticando más? Yo creo que más. O sea, todos los años aparecen casos nuevos. ¿Eso es prevalencia? No, Bien. Perfecto. Entonces, cuando ustedes quieran, si de manera que diseñar un trabajo o hacer una pequeña investigación para proponer en un congreso, van a tener que elegir, por ejemplo, che, ¿qué tipo de laburo hago? ¿Miro para atrás o miro para adelante? Entonces, prevalencia, ya lo dijimos, la proporción de individuos que presentan la misma enfermedad. ¿Para qué nos sirve esto? Viene un chico, un varón, 21 años, consulta por síntomas urinarios, por ahí pienso más en una uretritis en mi pensamiento diagnóstico que otra cosa. Versus si viene un varón de 71 años, por ahí lo que pienso como más probable, siempre son probabilidades, es que sea algo prostático, ¿no? No puedo equivocar, puede ser un caso rarísimo publicar en una revista, pero uno piensa siempre lo más probable por la zona. ¿Sí? Por eso es importante, ustedes se van a trabajar a campo, viene un tipo con inyección conjuntival y todo amarillo, puede empezar una hepatitis, sí, también, pero leptospirosis también. Por ahí labura en el campo, labura con arroz, labura con cualquier cosa. Pensar dónde estoy y qué puede ser lo que estoy viendo. Después el lupus sistémico es más frecuente en las mujeres, la relación es 1 a 9, si mal no recuerdo. Entonces ver un hombre que parezca lupus y es medio raro de plantear. Puede ser sí, pero por ahí no es lo más común. Incidencia, es lo que decíamos, los casos nuevos que aparecen, porción de individuos que inician una enfermedad en un periodo determinado de tiempo. Entonces hablamos de esto, ¿no? Y eso es lo que tienen que ustedes llevarse todo el tiempo, que por más que nosotros hagamos una cosa súper seria como tratar con la salud de la gente, estamos jugando con probabilidades. Estamos agregando una estatina o algo para bajar el colesterol a una persona, para bajarle la probabilidad. No es que, che, yo te doy esto y la
agradeceme, me debes la vida porque acá 10 años te morías. No es así. Estoy dándole a un montón de personas para bajar el colesterol y por ahí aún salgo de un infarto. Porque estadísticamente hablando. Entonces, por ejemplo, paciente de sexo masculino, 62 años, que consulta por dolor precordial desencadenado por el esfuerzo, calma con el reposo, le agrego que está vaquita, que tiene obesidad y que no hace ejercicio. La probabilidad de que sea una enfermedad coronaria es baja, mediana, alta. Alta. ¿Puede ser otra cosa? Sí. ¿Puede ser una pericarditis? Sí. ¿Puede ser una miocarditis? Sí, rarísimo. Entonces, nosotros nos vamos quedando con probabilidades. Si lo podemos pensar entre extremos, fíjense que tenemos en un lado la probabilidad cero o la certeza de que el tipo no tiene enfermedad coronaria. Por ejemplo, hay un chico de 25 años que hace ejercicio, no tiene factores de riesgo, le duele el pecho, yo le aprieto y le duele. Puede ser un dolor precordial, eso no debería. Entonces, estoy bastante seguro de que no. Ahora, si en cambio es un paciente como el que tenemos, ya me empiezo a parar desde acá, ¿no? 100% de certeza no tenemos nunca, y por eso nosotros mandamos exámenes complementarios, que complementan lo que nosotros pensamos. Pero la sospecha clínica tiene que estar. Entonces, por ahí lo veo yo y digo, para mí tiene un 80%, en mi mente, che, tiene un 80% de probabilidad, por ahí para Nico tiene 90%, por ahí para Cata tiene 75%, pero siempre estamos de la mitad para que ahí está a veces lo que van a ver compañeros médicos que son mucho más arriesgados y no, esto no es nada, y por ahí sí es, o tenés médicos fatalistas que cualquier cosa es un mundo y le van a hacer todos los estudios del mundo porque, por las dudas, o porque realmente piensa que cualquier persona tiene algo grave en entrada. Entonces, a esta probabilidad que le asignamos antes o apenas vemos al paciente, ¿sí? Vemos un paciente que tiene 80 años, entra con la pierna haciendo así, con el bracito así, ya, esto es una CB, ya está. O viene una persona con los ojos así para afuera, como un hámster apretado, y pensamos en un hipertiroidismo por ahí, ya de verlo, ¿no? Un exoftalmo, decimos, che, te estudio la tiroides. Eso es lo que se llama ojo clínico. Y eso es lo que nosotros decimos, che, probabilidad pretest es tanta. Entonces, esto obviamente depende de los conocimientos previos que tenemos nosotros, cuánto estudiamos, cuánta experiencia laboral tenemos, cuántos exoftalmos vimos que después eran hipertiroidismo, cuántas marchas guadañantes con la pierna vimos que eran ACV. Eso se va formando un poco por nuestra experiencia. Es lo que era la medicina basada en la experiencia que hablaba Nico. La medicina de antes era la medicina basada en la experiencia. Venía Tomás Sydenham, que anotaba todas las enfermedades, y decía, esto es esto, tenía que creer porque era él. Empezamos a pasar de ese paradigma de gente que sabía mucho porque tenía muchos años a un paradigma donde nos basamos en la investigación, en trabajos bien hechos, en ver si lo que hacen en Suecia me sirve acá. Si quieren ir un poquito más allá, hoy ese mismo paradigma que nosotros usamos tanto de medicina basada en la evidencia está cambiando hacia la medicina de precisión, que es estudiamos los genes, estudiamos lo que le sirve a Cata, no es lo que me sirve a mí, la dosis de estatina para ella, por ahí es distinta para mí. Estamos llegando a un nivel de sofisticación que está muy buena, porque va a ser tipo medicina de precisión, es la medicina para vos. Lo que vos necesitas, la comida que vos necesitas, los fármacos que vos necesitas y tu idiosincrasia. Otro término que aparece es la posibilidad umbral. En esa misma línea que nosotros tenemos de que sea algo o no sea, también tenemos el pensamiento de lo trato, no lo trato, y si lo trato o no lo trato, le hago un test para confirmarlo o no se lo hago. Eso no pasa todo el tiempo. Te traen un nene a la guardia, pero ¿cómo no le vas a hacer hisopado? No. O sea, tiene apenas roja la garganta, lo más probable es que sea un virus y no tiene nada más. La verdad que no vale la pena testearlo, por ejemplo, ¿no? A ese chico. Entonces, esto también es algo que uno se arma en la cabeza, después uno lo hace por inercia, pero lo hacemos, proviene de la epidemiología, es no testear y no pedir ningún tipo de test. A partir de cuánto pido el test para terminar de ver ese gris que no me convence, ¿sí? O directamente no lo testeo y lo trato. Hay muchas enfermedades que no espero el diagnóstico, por ejemplo la TBC, ¿no? Sospecho TBC, muchas veces, che, arranquemos porque hasta que sale GeneXpert, hasta que sale todos los cultivos, arrancaba macho, después de última la suspendes.
Entonces, fíjense, un paciente de 40 años, consulta por dolor de garganta, fiebre, al examen físico tiene exudado purulento y 2 adenopatías cervicales anteriores. ¿Sí? Nosotros nos guiamos en algo que se llaman los criterios de Centor, ¿sí? Que son distintos criterios que nos dan a nosotros ante un paciente que tiene la probabilidad de tener faringitis estreptocóxica, ver si realmente tiene criterio para hacer estreptocóxica esa faringitis y solicitar el test, porque nosotros no tenemos el test en las distintas salitas y acá en el hospital parece que tampoco hay. Por ahí si van a trabajar en una clínica privada, sí le hacen test a todo el mundo, que ahora vamos a ver el problema de hacer el test a todo el mundo. Entonces fíjense, tiene 40 años, le da, medio que no le da, pero bueno, tiene un exudado purulento, tiene 2 adenopatías centinelas que por ahí me pudieran hacer pensar. Agreguémosle que tiene un nene con faringitis estreptocóxica con antibiótico y está enfermo. Bueno, por ahí digo, listo, compro. Entonces, ahí, fíjense que el umbral de testear se acota mucho más. ¿Sí? Entonces, cuando la enfermedad tiene baja mortalidad y el tratamiento es económico y sobre todo no hay riesgos, los puntos umbrales se acercan. ¿Sí? Distinto es cuando hay una enfermedad mucho más grave. Paciente de 45 años viene con fiebre, sudoración nocturna, viene perdiendo peso hace meses, una fiebre ondulante, a veces va, a veces viene, y adenopatía generalizada. Le hacen una eco y incluso tiene adenopatías. ¿Qué piensan? Linfoma, ¿no? Linfoma. Con algo aún coproliferativo, una oncoposa, pero recontra mal, ¿no? O sea, hago todo. Ahora, ¿qué pasa entonces con la posibilidad de testear? Ahí ya abro el abanico, porque hay que descartar algo grave. ¿Sí? Ahí no pienso en los costos para el sistema público, si el paciente lo puede pagar, che, macho, tenemos que testearte. ¿Sí? Entonces, cuando la enfermedad es de alta mortalidad, o el tratamiento es muy riesgoso, o cuesta mucho, ahí sí, estos puntos umbrales que se llaman, cambian. Estos puntos umbrales por ahí varían de un médico a otro, pero en realidad, si uno tuviera pensamiento epidemiológico y nos leyéramos sensibilidad y especificidad que vamos a hablar de cada cosa que hacemos, sería un robotito. Y eso es lo que va a ganar la inteligencia artificial. Pero... Entonces, sensibilidad, alguien sensible o algo sensible, ¿qué es? No la parte médica, alguien muy sensible. Significa que un sí es un sí, usualmente. Significa que un sí es un sí y un no indica algo negativo, o sea, tenés sensibilidad positiva. Que reacciona rápido. Reacciona rápido, ok. Es alguien que con bajo estímulo. Sí. La capacidad de distinguir un caso positivo, digamos. O sea, capaz no fui muy alerta. Tipo, si tenés tal cosa, lo tenés. No, bajo estímulo soy capaz de detectarlo. Bajo estímulo, digamos. O sea, algo que reaccione ante el mínimo estímulo. Sí, ¿Cómo decir? perfecto. Alguien que es muy sensible al polen, huela un micropolen Y listo. se toma como un loco y otra persona no está hipersensibilizado a eso. ¿Por qué juego con esto? Las palabras a veces nos dan mucho los conceptos que nos queremos aprender de memoria en medicina. Yo que soy una persona que no aprendo de memoria, trato de razonarlo y sensible, ahí empiezo a conectar. Es mucho el contenido de medicina que hay que aprendérselo y te lo aprendes de memoria a veces no te... Igual acuérdense, más allá de esto que está muy bien, que están hablando de la capacidad de reaccionar cuando algo ocurre o hay algo ocurriendo, también penselo como probabilidad. Yo lo que necesito es también que piensen que esto no es sí o sí, esto hablamos de probabilidad, lo mismo que estábamos hablando hace un ratito. Entonces, la sensibilidad se define a partir de pacientes que estén enfermos y que el test que le hagamos o la prueba que le hagamos o lo que hagamos, ¿sí?, tenga sensibilidad, o sea, sea capaz de saltar o dar positivo o cambiar de color o algo cuando hay una condición que estoy buscando. Desde la tira de embarazo del test hasta el hisopado nasofaringio, cualquier tipo de estudio, ¿sí? Obviamente nos sirve para detectar enfermos y que el test salte de que es positivo. Ahora, ¿todos los test dan positivo siempre que la persona está enferma? No. Hay 1.000 millones de factores. A veces está al azar. Por el caso del hisopado que hacíamos en COVID, si uno no lo hacía bien, nada, metías la lámina perigosa, más o menos, le metías el hisopo y no sacabas nada, ¿no? Digamos, hay un montón de factores. La ecografía, el ecografista a veces el ecografista de Che dijo esto y no se puede equivocar, se puede equivocar. Viene haciendo 800 ecografías por día, ya no sabe ni cómo se llama, ¿sí? Entonces, obviamente, hablamos de probabilidades. Entonces, lo ideal
es, para pensarlo, ponerlo en un cuadro de simple entrada, después vemos el de doble entrada, vemos el test da positivo o da negativo, y si la persona estaba enferma y da positivo, le decimos que es el verdadero positivo. Si la persona estaba enferma pero le dio negativo, es lo que nosotros llamamos un falso negativo, la persona realmente está enferma. Entonces, fíjense que la sensibilidad de una prueba ergométrica para el diagnóstico de una enfermedad coronaria es del 80%. A veces tenemos esos pacientes grises que pensamos que la persona tiene una angina inestable o tiene un problema cardíaco y le hacemos el electro, le da normal, tiene todo normal y le digo, che, pero es raro, este tipo tiene un dolor que va, viene y aparecen los esfuerzos y cuando yo lo quiero agarrar nunca está, le mandamos la prueba ergométrica. Y a veces lo tomamos como verdad absoluta, y fíjense que tiene una sensibilidad del 80%, o sea, hay un 20% que tiene una enfermedad coronaria y que se nos está yendo. Obviamente ahí entran un montón de cosas. ¿Se acuerdan la angina vasospástica, la Prince Metal, esa que es sumamente rara, pero aparece? Por ahí esa, cuando hicieron para establecer la sensibilidad, por ahí esa no apareció y es la que te aparece como los falsos negativos, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, como que la sensibilidad es 80, sabemos que de 100 pacientes, 80 nos va a dar positivo y 20 nos va a dar una prueba negativa. ¿Me parece fiable esto? ¿Está bueno el número o podría ser mejor? No lo sé, Rick. ¿Me parece falso? Es bastante bueno considerando que es barato. Es súper bueno, es una de las gold estándar. No podemos pretender el 100, a eso voy. No podemos pretender que la mejor sensibilidad, la mejor especificidad siempre. Ahora, especificidad, ¿qué pasa con la especificidad? ¿Qué es algo específico fuera del tratamiento de la medicina? Que se acota algo muy particular. Que se acota algo muy particular, que sirve para eso y por ahí no sirve para otras cosas. ¿Sí? Yo les digo esto porque después a la hora de estudiarlo, a la hora que le preguntamos en el examen, se borra la memoria, por lo menos esto a veces es algo sensible, algo, bueno, te vas por ahí. ¿Sí? Entonces, especificidad de nuevo, probabilidad. No hablamos de verdades absolutas, hablamos 100%, no compren eso. Entonces, en contrapartida, la especificidad se basa en pacientes sanos. ¿Sí? ¿Qué tan capaz o qué tan bueno es un estudio para descartar a los que están sanos? ¿Sí? La idea es, che, le hago este test y quiero saber, el que me dice que está sano, si realmente es sano, si puedo comprar o si me permito dudar o no. Entonces sirve para confirmar a los sanos que tienen ese resultado negativo. Se calcula los verdaderos negativos sobre el verdadero negativo más el falso positivo, que en realidad es un tipo que estaba sano pero le dio positivo, se amargó toda la vida porque le dio positivo el examen. Por eso también tengan cuidado cuando mandan examen, porque a veces un falso positivo a la persona les caga la vida. Entonces, test positivo, la persona estaba sana, es un falso positivo. Test negativo, la persona estaba sana, es el verdadero negativo. Esto de la prueba ergométrica, fíjense cómo cambia la especificidad. Es del 74%, sin embargo sigue siendo altísima. Entonces, de cada 100 pacientes que nos dé una ergometría normal, sabemos que hay 74 que es verdadero negativo y 26 una positiva. ¿Qué pasa con la epilepsia y el electroencefalograma? Hay un 50% de pacientes de epilepsia y 50% de pacientes epilépticos con un electroencefalograma normal. Eso es muy bueno. O sea, el electroencefalograma es muy bueno, todo lo que ustedes quieran, pero la epilepsia sigue siendo prácticamente diagnóstico clínico. ¿No? ¿O estoy mal? Entonces, ahí hablamos de valor predictivo. Cuando hablamos de probabilidades, tenemos que tratar de sacar la probabilidad de que el resultado del estudio sea correcto. Fíjense en todo lo que tenemos que pensar. Entonces, para saber el valor predictivo positivo, pensamos en todo lo que puede dar positivo. El verdadero positivo, paciente enfermo con un test que saltó y dio positivo, sobre los falsos positivos, aquellos que no estaban enfermos pero dio positivo, más esos verdaderos positivos. En base a este número, si mayor es el numerador, obviamente el número va a estar más alto, más cerca del 100%, más cerca del 1, como decía recién Nico, por eso usamos mucho el 1. O, en cambio, si es mucho más alto el denominador, esa prueba tiene poco valor predictivo positivo, ¿no? O sea, nos hace confiar un poco menos. ¿Qué pasa con los estudios? Muchas veces
nos muestran otros datos y esto ni te lo muestran o no lo calculan. Y a veces, te usan los académicos, a veces, pero el valor predictivo en realidad da 40%, o sea que, ojo, no es tan fiel como te la está vendiendo el que te la está vendiendo para que vos la compres. Y del otro lado, es lo contrario, ya estamos terminando. Valor predictivo positivo es la probabilidad del paciente que venga con el resultado positivo, esté realmente enfermo, ¿sí? La proporción es esta, fíjense, sumo estas dos y divido esta sobre estas dos. ¿Vamos bien acá? Sí. Esto ya lo vieron igual en algún otro lado, ¿no? El valor predictivo negativo, lo mismo. Y acá empezamos a hablar entonces de la posibilidad post-test. Ver a un paciente tiene una probabilidad pre-test de un dolor precordial tanto, le hago la ergometría, por ejemplo, y ahí ya me cambia el panorama. Yo estaba dudoso, la ergometría me vino normal. Listo, luego 5 años te firmo el dato para natación de alto rendimiento. Y no, ni en pedo. Entonces, ahí empezamos a jugar con esta probabilidad post-test. Obviamente me baja mucho la probabilidad de que tenga una angina, pero che, pará, nos vemos en 6 meses, repetimos, pauta de alarma, cualquier cosa, volvés, ¿sí? O si la prueba ergométrica, único que estás en la carrera, si da y vos seguís con duda, ¿qué le puedes pedir? ¿Cámara gamma, por ejemplo? Sí. Un espectro. O sea, tenemos medicina nuclear, tenemos para seguir escalando, y ahí, esos son los pacientes que ustedes ven, che, me hice una mamografía. ¡Wow! ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto probablemente? El cardiólogo sospecha, la ergo no me convence. Hoy está pasando que los test que mandamos a hacer en algún lugar, los cardiólogos te dicen, ¿para esto dónde lo hiciste? ¿En algo como Maipú? Joya. ¿Te lo hiciste en algo? No. Porque te hizo un residente primero, no, pues se posta. Con la densitometría está pasando también. Es algo que está pasando. Entonces, esta probabilidad post-test va a modificar mi idea pre-test de lo que tenía de ese paciente. Por ejemplo, un paciente de 25 años viene con el dolor de garganta de 3 días, fauces congestivas, no hay placas, no hay adenomegalias o adenopatías, no hay fiebre y no hay tos. Pregunto si hay contexto epidemiológico positivo. La pregunta es, ¿alguien en tu casa con síntomas parecidos? No. ¿Tenés chicos? No. ¿Trabajás con chicos? No. Bueno, baja mucho más todavía el riesgo, ¿no? De que sea una estreptococcus. Entonces yo la coloco, por ejemplo, acá, cerca de la certeza de que no tiene. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Trabajo en el público, no tengo el test, ahí se queda ese paciente, se fue diciéndole que es una viral. Ahora, ¿qué pasa si estoy en una clínica y la persona que soy médica y me dice, no, lleno, pero haceme el test? Bueno, al test, no me voy a pelear con el paciente / cliente. ¿Hacemos el test? Hacemos el test. Entonces, si era un 3%, de cada 100 personas hay 3. ¿Sí? Si vamos para atrás. Si yo le asigné un 3% de probabilidades, que decían, hay 3 personas que tienen el estreptococo, ¿sí? Metamolítico, en baja probabilidad, casos raros y casos atípicos. No es el caso típico de presentación clínica. Entonces yo, listo, de 100 estrés, si lo paso y lo interpelo a 1000 pacientes, voy a decir que 30 tienen estreptococo, que son los que están enfermos, y 970 son los que están sanos, ¿ok? ¿Sí? Ahora empiezo a ver el test. ¿Qué onda el test? La sensibilidad del test, el test rápido, 73%. Bien, la verdad que está bastante bien. Entonces, si saco el 73% de esos 30 pacientes que estadísticamente deberían estar enfermos, vamos a detectar a 22. O sea, 22 test de esos 30 me van a dar positivos. ¿Sí? Son los verdaderos positivos. ¿Qué pasa? Se me van a escapar 8. 8 por 3, 24. O sea, se me escapan un tercio. ¿No? Entonces, si vamos a ver la especificidad del test, a diferencia de la sensibilidad que es 74, la especificidad del test rápido es 96. Entonces, de esos 970 que yo tenía que estaban sanos, cuando le hago el test, fíjense que 931 nos van a dar que la verdad que efectivamente ese paciente está sano. ¿Está bien? O sea, nos dan negativos, son lo que llamamos verdaderos negativos. ¿Cómo es la proporción entre estos 39 que se quedaron afuera versus el otro? Es mucho menor, ¿no? O sea, realmente poquitos se me quedan afuera en
cuanto a la sensibilidad se quedan bastante, un tercio de pacientes se queda afuera. Un tercio de pacientes de 970 serían 300 y pico de pacientes. O sea que esto es mucho menor. O sea que este test es muy bueno para decirme si el paciente no está enfermo, si me da negativo le creo, pero ¿qué pasa si me da positivo? Tengo que confirmarlo. Hagamos un cultivo, hay que esperarlo, el paciente del medio te cultivó, te pidió la amoxicilina, te dijo todo, ¿no? O sea, ¿a qué vamos con esto? Fíjense que si sumamos estos 22 por los otros 39, que es lo que da positivo, ¿sí? El verdadero positivo que es este, si lo dividimos por la sumatoria de estándar, me da un valor predictivo de 36. Versus el valor predictivo negativo que da 99. O sea, es una prueba muy buena si viene negativa, pero si viene positiva, no decir listo, vamos a esa es la conclusión, ¿no? que podemos decir. Entonces, ¿para qué importa esto? Para que no creamos que lo que se llama complementario, lo que se llama evidencia dura es lo que impera, a veces lo que más nos importa es lo de nosotros. ¿Sí? Hoy tuvimos un caso con Nico, de un paciente que vino con el antecedente de un adenoma hipofisario. Tengo adenoma hipofisario hace 1000 millones de años, me hacen resonancia y en 2022 tuvo miedo, corregime, no fue más al médico. En la resonancia al parecer tiene el tumor y la masa tumoral, el tipo no tiene un síntoma. No tiene síntomas visuales, porque al parecer esa masa no comprime el quiasma óptico, no hace nada. No tiene síntomas de que haya una hiperfuncionalidad o una hipofuncionalidad. Entonces, con Nico lo vimos, empezamos a ver, y ¿con qué nos quedamos? Con un incidentaloma. Es algo que le hicieron una imagen de cerebro por X motivo, lo que fuera, apareció eso, el tipo es su carta de presentación, además que vos cuando un médico lo ve, le cagás todo. Porque a veces el paciente también construye su identidad en base a un diagnóstico que le dieron. ¿Sí? Soy epiléptico, tuvo una crisis convulsiva adolescente y nunca más. Entonces, los estudios complementarios son eso, son complemento. Obviamente, no descuidemos la clínica, el pensamiento nuestro, el examen físico, visitar al paciente, tocarlo, ¿sí? Revisarlo. Es un poco a lo que vamos con esto. Entonces, lo dejo para que lean y la Biblia. ¿Sí? Ahí le paso la lista. ¿Alguna duda? ¿Algo?